Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Épicas, acá en la Escuela de Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral. Hoy día tenemos una extraordinaria invitada, perdón que a lo mejor me exceda en el adjetivo, Carla Munizaga. Se agradece. Para quienes no conocen a la Carla trabajó durante un rato largo, no solo cuando el expresidente Piñera estuvo en La Moneda como presidente, sino que trabajó desde hace mucho tiempo con el presidente Piñera, desde su época de presidente de Renovación Nacional, cuando tenía sus aspiraciones por ser presidente de la República. Así que la Carla sabe mucho de comunicación política, de cómo se tiene que asesorar a personas que están en puestos de toma de decisiones, a veces decisiones súper complejas. Y ahora que viene la cuenta pública, que antes era el 21 de mayo, tú te acordarás, sí, claro. Cambio de fecha, dicen que era para no quitarle protagonismo Arturo Prat. Exactamente, a la Gloria Navales. Y además que el presidente siempre tenía que salir muy apurado del Congreso porque tenía que ir a la ceremonia en homenaje a Arturo Prat. Así que le damos la bienvenida a la Carla. Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por invitarme, de verdad, feliz de estar de vuelta acá en la Universidad Gabriela Mistral, mi casa de estudios, una emoción. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Antes de entrar en materia respecto a lo que nos convoca, que tiene que ver más con la cuenta pública, yo quería hacer como una suerte como de confidencia. Yo conozco a la Carla hace un montón de tiempo. Yo soy periodista de profesión, yo partí trabajando en el diario Mercurio y quiero hacer el siguiente comentario porque yo creo que les va a servir a los alumnos especialmente que están escuchando esto y que están viendo esto. Muchas veces hay ciertos asesores que por llegar a cargos como relevantes, de asesorar a personas importantes, como que se marean un poco y casi que creen que toman el papel del asesorado. O sea, casi que son tan como que se convirtieran en un diputado, o en un senador, o en un ministro, o en un gerente general en el caso de la empresa. Y lo que yo creo es destacar de la Carla que dos cosas. Uno, que nunca se mareó, pese a haber sido mano derecha, brazo derecho del presidente Piñera. Y dos, que mantenía una relación súper cercana con los periodistas. Y yo creo que eso es clave cuando uno está, digamos, yo siempre digo, el escritorio tiene dos lados. Uno periodista como asesorando a una autoridad, a un ejecutivo importante, o periodista de medios. Y insisto, a veces el asesor se marea un poco y toma distancia de los periodistas. Y eso es un error. Y yo creo que tú siempre fuiste, yo no digo, obviamente con cierto interés también, si no seamos ingenuos, pero siempre fuiste muy cercana. Y yo que era un cabro chico, nunca tuve problemas para hablar contigo, para llamarte por teléfono, para pedirte información, para tratar de chequear cosas. Yo creo que eso es muy relevante y yo creo que le debe servir de enseñanza a los futuros periodistas de esta casa de estudio, de que entiendan ese rol, de que uno es un asesor, no es el asesorado. Oye, Pancho, tan verdad lo que tú dices, que yo lo quiero extrapolar, y te agradezco el comentario, y lo quiero extrapolar a lo que son hoy día las comunicaciones corporativas. Y la comunicación institucional. Gran parte del desafío de comunicar por parte de una persona o una institución es un enorme esfuerzo por conectar personas. Más allá de los mensajes, más allá de las audiencias, tras cada comunicación hay atributos que son permanentes y que no se pueden perder de vista. Y desde esa lógica, y sobre todo hoy día que gobernar es más difícil que nunca, producto del influjo de las redes sociales, la inteligencia artificial y la polarización, por supuesto, esta cierta debilidad de nuestra democracia representativa, hoy día es más importante que nunca mantener aquellos valores que nos hacen humanos. San Agustín decía, seamos mejores y los tiempos serán mejores. Bueno, eso se mantiene. La modernidad de sostener la confianza entre las personas, porque podemos tener intereses distintos, podemos tener misiones distintas. En este caso en específico, tu misión era informar, mi misión era comunicar en ese tiempo los mensajes del gobierno y del presidente, pero éramos buenas personas. Nos tratábamos y sosteníamos la confianza en que cada uno cumplía correctamente su rol. Y creo que el otro espacio diferenciador
y lo podemos conversar largo por la misma experiencia que tuvimos, era la fuerza creativa que tuvimos en ese proceso. Creo que la confianza y la creatividad es lo que humanizan las comunicaciones. La inteligencia artificial puede ser una gran ayuda, puede ser también una gran amenaza, pero donde se juega la diferencia están los valores profundamente humanos. Desde esa lógica, por ejemplo, me acuerdo, en ese primer gobierno nos tocó enfrentar momentos muy duros, la reconstrucción del terremoto, dormimos en media agua, en comisarías de carabineros, porque era lo que se podía. Trabajamos jornadas súper largas. Yo me acuerdo que teníamos que parar en los lugares más increíbles para que los periodistas pudieran despachar, para que pudieran, en ese tiempo con un muy precario internet, entonces había problemas de señal. Tratábamos de ser colaboradores en la lógica de que ustedes cumplieran su misión. Y también, y entendiendo que la prensa tiene el rol de incomodar y fiscalizar al poder, también nos respetábamos mucho. Yo creo que ahí estaba como el secreto de, no sé si el éxito, pero por lo menos de una buena relación respecto del mundo corporativo y las comunicaciones. Estoy muy de acuerdo. Entrando en materia, se viene la cuenta pública. Sí. Que es como casi como un evento. En Estados Unidos está esta cosa del discurso del Estado de la Unión, que es generalmente a mitad del gobierno. La cuenta pública para nosotros pasó ya derechamente más de un discurso de dar cuenta de lo que se ha hecho, así como que rendirle ciertas explicaciones a la opinión pública, a la ciudadanía, pasó ya a ser un hito en términos, si tú quieres, más comunicacionales, reputacionales, o sea, y aquí corrígeme si me equivoco, pero como que es un evento en el cual hay mucho más que perder en términos de que si hay un mal discurso, si hay una mala preparación, más que cosas que ganar. Te lo planteo básicamente, y te paso la palabra, que los últimos gobiernos, y sobre todo se vio mucho en el gobierno del presidente Boric, que claro, ocurría la cuenta pública, había un despegue promisorio en la encuesta, pero que duraba una semana, máximo 2 semanas, y volvía a caer. O sea, el efecto, digamos, positivo era muy tenue. No sé si tú lo ves un poco así como primero, como ya más que un evento, más que dar cuenta, sino que una cosa más, y por toda la difusión que tiene, y también como con más posibilidades, más riesgos de perder cosas, de salir como trasquilado, más que de ganar, más allá de una breve remontada en encuestas de corto plazo. Yo creo que hay dos grandes áreas. Respecto de la cuenta pública, constitucionalmente las cuentas públicas son el momento en que los poderes del Estado conversan. Es la cuenta del presidente, del Poder Ejecutivo, hacia el Poder Legislativo, que son los parlamentarios, y además hacia la sociedad civil en la lógica de que están ahí presentes autoridades civiles, religiosas, militares. Dicho eso, la cuenta pública es un momento muy especial por el contenido de la cuenta pública. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer ese esfuerzo de ir más allá de las formas. En las cuentas públicas, por supuesto, que las formas son importantes, pero vamos al contenido. La cuenta pública, y sobre todo la primera cuenta pública de los presidentes, es el momento en que el presidente traza la hoja de ruta para sus próximos 4 años. No solo da cuenta de el estado en que recibe, ¿verdad?, al Estado, al gobierno, sino que también es el momento en que el presidente concreta sus promesas de campaña en un plan. Entonces todos estamos muy expectantes, respecto de cuál es el plan que va a presentar el presidente Kast, específicamente en 2 grandes áreas: crecimiento y seguridad, que son sus 2 grandes promesas de campaña. ¿Crees tú, Carla, que, perdona que te interrumpa, que por eso el presidente a lo mejor adelanta la decisión de hacer el ajuste al gabinete, sacando principalmente a la ministra Steiner? También salió la vocera, pero seguridad claramente fue la clave
Yo creo que el principal del presidente, triunfo del presidente, y él entendía que a lo mejor aquí había una traba y él quería despejar eso para que la cuenta, digamos, sea una suerte como de borrón y cuenta nueva. Ahora sí vamos a hablar en serio de seguridad. ¿Crees que algo yo tiene creo que ver el con eso? presidente y el gobierno sale fortalecido producto del cambio de gabinete. Creo que específicamente los dos cambios que se producen en seguridad y en vocerías surgen, y así lo dice él en su discurso, respecto a una reflexión que es dolorosa. Todos los cambios de gabinete son dolorosos para los presidentes. Los presidentes... más uno tan anticipado. Pero yo creo que hay cierta inteligencia en no quedarse atrapado en la fecha. Perfecto. Creo que esta como cierta polémica o sobreatención a la cantidad de días que se demora un presidente en hacer un cambio de gabinete es poco fructífera, porque la verdad que lo que se necesita, y creo que él lo dice en su discurso, es atender la urgencia que tiene la ciudadanía respecto de seguridad y respecto a la comprensión de las políticas públicas en el marco de una comunicación porque estatal. Muchas veces es difícil asumir un error, porque en realidad lo que hace el presidente es asumir que se equivocó en una elección, digamos, de una persona. Él lo que está haciendo es preparar sus cuadros para cumplir la promesa. Yo creo que ahí está el foco. Vuelvo a la lógica de la cuenta pública, porque una cosa es la forma, ¿verdad? Y yo creo que los periodistas tienen que hacer el esfuerzo de entender el mensaje propiamente tal, el fondo. La forma también importa. Gobernar cada día es más difícil y la inmediatez de la información, la propagación de noticias falsas, la cierta incapacidad en algunas personas de distinguir qué es lo falso y qué es lo verdadero, genera que en la forma la cuenta pública tiene que ser un momento muy especial y muy bien logrado para que el mensaje se escuche, para que el fondo se escuche. Las formas y eso también pasa en el protocolo y quizás después podemos comentar tantas veces que lo vivimos en momentos públicos. El protocolo, la forma, ayuda a la comprensión del fondo. Uh-huh. Eso es lo que debe pasar. Y desde esa comprensión, la cuenta pública es un evento republicano que tiene una serie de ritos, porque al cumplir esos ritos se ayuda a que el mensaje sea más claro. Y por eso se hace en el Congreso Nacional, y por eso se hace al frente de la audiencia más importante, y están todos los líderes de Chile, y por eso el presidente entra con cierta formalidad, se abre la sesión por parte de la presidenta de la Cámara, se entrega el mensaje presidencial con una cadena nacional. O sea, hay una serie de factores que, aunque pareciera que rigidizan el proceso, lo que hacen y lo que permiten es viabilizar los temas de fondo. Entremos precisamente al fondo. Estamos con Carla Munizaga, periodista de esta casa de estudio. Trabajó mucho tiempo con el expresidente Piñera, desde su época, de antes de ser presidente, mientras fue presidente. Entrando al fondo, ¿cómo es la preparación? Cuéntanos un poco cómo es la enorme. Preparación de esto. Porque claro, debe ser un trabajo titánico, porque hay que consolidar información prácticamente de todos los ministerios. ¿Cómo se prepara eso? ¿Con cuánto tiempo? Por ejemplo, si nos puedes contar, en el caso del presidente, creo saber la respuesta, pero ¿cuánta mano le metía él hasta última hora a este fondo, a este contenido? Mira, las cuentas públicas requieren mucho trabajo. Y no solo por el discurso del presidente, sino que asociado al discurso del presidente hay un mensaje a la nación. Ese mensaje es un libro como de 400 páginas que se publica después de la cuenta pública, donde está la rendición del estado de cada ministerio y además la proyección de cuál es el trabajo que van a hacer, en este caso el primer año, ¿verdad?, para los próximos 4 años. Es un trabajo enorme, porque en el caso del presidente Piñera, que es el caso que yo conozco, que preparamos juntos 6 cuentas públicas, primero había una reunión con cada uno de los ministerios. Se definían los mensajes más importantes. Cada ministerio llegaba con su propuesta. Esas propuestas se analizaban técnicamente en mesas que incluían a los otros ministerios o áreas afectadas. Era un trabajo técnico muy preciso. Por ejemplo, cuando hablábamos en
el 2010 de la reconstrucción, que perdimos 1/3 de la infraestructura de Chile. Reponer ese 1/3 de la infraestructura, puentes, puertos, aeropuertos, canales de regadío, hospitales, centros públicos. Ese proceso incluía obras públicas, incluía transporte, a telecomunicaciones, a salud, a vivienda, era muy amplio. Entonces, ese trabajo es muy difícil. Y una vez concretado ese trabajo, los presidentes se sientan y escriben. Y es su mensaje. Estamos hablando de un discurso que casi siempre, más o menos, dura 1 hora y media, 2 horas, donde los presidentes van por áreas, van revisando áreas, y en general siempre se guardan una sorpresa. Me acuerdo, por ejemplo... Eso, cuéntate una sorpresa. Me acuerdo cuando se anunció el matrimonio igualitario. El presidente Piñera tomó la decisión y no estaba en el mensaje o en la cuenta, en el discurso que se imprime. Perfecto. Él lo guardó, tenía su decisión tomada, lo anunció con cierta sorpresa para el mundo del oficialismo y también para la oposición. Tema que en ese momento no era fácil para el oficialismo, digamos. Pero los presidentes, cuando tienen una convicción, los llevan adelante. Entonces, en general, en las cuentas públicas siempre hay cierta sorpresa respecto de convicciones de los presidentes que las manifiestan en este discurso a la nación. Y en ese caso, claro, fue sorpresivo, pero hoy día es ley. Y fue aprobado en el año 2021, en diciembre, me acuerdo que fue el primer matrimonio igualitario en Chile, que marca un antes y un después en la concepción respecto de cómo se componen las familias. De hecho, es una materia que transversalmente se le ha reconocido con el tiempo al presidente Piñera como uno de sus varios de los logros que tuvo. Otros anuncios, por ejemplo, que fueron contenidos de las cuentas públicas fue el postnatal de 6 meses. En general, los presidentes siempre tienen convicciones que generan políticas públicas específicas y que se anuncian en las cuentas públicas con especial énfasis. No siempre están en el discurso, entonces por eso, de nuevo, los periodistas tienen que estar muy atentos respecto de... pasó también con el presidente Boric y el tema del aborto, que también sorprendió mucho en esa cuenta pública del primer año del 2022. Quiero pelear ahora a tu conocimiento más bien, digamos, de las comunicaciones, ya no tanto como asesora. Digamos que hay 2 teorías. Una de que este es un momento que el presidente habla 2 horas, 2 horas y media. El presidente Boric llegó a hablar casi 3 en uno de sus discursos. Y después mucha entrevista, mucho despliegue, o sea, una suerte como de... hace poco se ocupaba este término de copamiento comunicacional. Estemos en todas partes, en todas las radios, en todos los canales, que termina la cuenta. Siempre pasa esto de que, ella es casi un poco para la risa, que los que son oficialistas encuentran que la cuenta estuvo maravillosa, los que son de oposición critican, independiente de eso. ¿Qué opinas tú de esta estrategia como de copar todo, de dar el discurso, después de dar entrevista, y ¿no crees que también hay un riesgo como de aburrir un poco, de saturar con el mensaje? Sí, hay momentos especiales donde realmente uno necesita llegar a audiencias masivas. Por eso las cadenas de radio y televisión son tan importantes. Sin embargo, hoy día, y lo vimos en la última encuesta Feedback y también en la última encuesta Cadem, los chilenos han variado su forma de informarse. El 40% de los jóvenes se informa exclusivamente por redes sociales. El 37% de los chilenos se informa prioritariamente por redes sociales o por inteligencias artificiales. El 40% de los chilenos está tomando decisiones de consumo por sugerencia de inteligencias artificiales. Son datos bien importantes en el grueso. Por tanto, hoy día, poder traspasar un mensaje efectivo a una amplia mayoría de la población es un desafío enorme. Y por tanto, creo que las estrategias de copamiento, como se le llamaba antes, tienden a ser efectivas y deben ser, sobre todo en momentos en que un gobierno tiene que compartir información importante, tienen que ser utilizadas. Pero ya no basta con los medios de comunicación o las cadenas informativas. Hoy día el énfasis también tiene que estar
mirando las redes sociales y los procesos de generación de datos de inteligencia artificial. Estupendo. Oye, te quiero dar las gracias a nombre de toda la Escuela de Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral. En realidad, a nombre de toda la universidad, Sí, muchas feliz de gracias por estar acá. acompañarnos. Una muy rica conversación. Para mí, personalmente, ha sido un gusto volver a verte. Sí. Así que nada, pues lo dejamos invitados a una nueva Vamos sesión a de contar una conversaciones infidencia éticas. que estuvimos juntos Cuente. en esa famosa fotografía cuando el presidente Piñera se sienta en el escritorio de Obama. Así es. Nos ha tocado mucho que recorrer. Mucho que recorrer. Y aquí a lo mejor me estoy saliendo un poquito del libreto, yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Piñera, una entrevista que yo creo que fue bien relevante, bien marcadora para su segundo mandato, la entrevista que se le conoce como la de los cómplices pasivos. A mí personalmente, para mi carrera de periodista, fue una entrevista de verdad, creo que la mejor que pude hacer, pero principalmente tenía que ver porque el presidente... De nuevo ahí tenía una convicción y un mensaje que entregar. Exactamente. Y por supuesto que era difícil. ¿Ah? Muy difícil. Sí. Fue una gran entrevista. Muy buena. Muchas gracias, Un gusto Carla. estar acá. Igualmente. Nos vemos, que estén muy bien, ¿eh?